Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María. Hoy vamos a hablar de verbos que causan confusión. Dos palabras que tienen solo una traducción en otro idioma, pero que en español las usamos de maneras diferentes. Ese es el caso de los verbos saber y conocer. Su traducción, por ejemplo, en inglés es to know. Pero en español vamos a usar estos dos verbos para hablar de situaciones diferentes. Antes de comenzar con el tema, quiero contarte que este video está patrocinado por NordVPN. Es un servicio de red privada virtual que te permite acceder a contenido en Internet que puede estar bloqueado o restringido por tu ubicación geográfica. Nosotros lo usamos para ver películas, series o eventos deportivos que están disponibles en otros países, pero no en Colombia. Con NordVPN podemos acceder a ese contenido de forma segura, protegiendo también tu información cuando estás usando una red pública. Y lo mejor es que usando nuestro enlace directo o nuestro código Why Not Spanish, puedes tener un descuento grandísimo más un regalo en los planes de 2 años. Recuerda usar el código Why Not Spanish al momento de hacer tu compra. Bueno, para estudiar estos dos verbos vamos a ver ejemplos y tú me vas a ayudar a entender cómo se usa cada uno, ¿vale? Mira, ¿conoces a Juliana? Ese es el verbo conocer. ¿Tú conoces a Juliana? Ahora ve este otro. ¿Conoces a mi papá? En estos casos, ¿de qué estamos hablando? ¿De un lugar? ¿De una comida? ¿De una persona? Sí, estamos hablando de personas. Juliana y mi papá. ¿Podemos decir, ¿sabes a Juliana? No, no decimos eso en español. Decimos, ¿conoces a Juliana? Yo no conozco a Juliana. ¿Conoces a Juliana? Bueno, recuerda que cuando hables de una persona es necesario decir, ¿conoces a Juana? Por ejemplo, ¿conoces a John? ¿Conoces a Mercedes? Etcétera. Siempre que hables de una persona, usa la preposición a, conocer a alguien. Bueno, listo. Veamos ahora este otro ejemplo. Ojo, ¿conoces París? No, no conozco París. ¿Conoces Atlanta? No, no conozco Atlanta. Conozco Bogotá. Bueno, ¿de qué estamos hablando en esas... Bueno. Can I have some water, please? Water? No, I want it in that glass. Bueno, ¿de qué estamos hablando en esas preguntas? ¿Qué son París, Atlanta, Bogotá? Son lugares. Vamos a usar conocer con lugares. Podemos decir, por ejemplo, ¿sabes Bogotá? No, no es correcto. Decimos siempre, ¿conoces Bogotá? Bueno, ¿qué lugar te gustaría conocer a ti? Escribe abajo en los comentarios, pero usa la oración completa. No escribas solo Medellín. Escribe quiero conocer Medellín o me gustaría conocer Medellín. Bueno, y en este caso, como estamos hablando de lugares, no necesitamos la preposición a. Eso es solo para personas. ¿Conoces a Juliana? Sí, conozco a Juliana. ¿Conoces Bogotá? No, no conozco Bogotá. ¿Listo? Ahora escucha. ¿Conoces esta canción? Sí, la conozco. La escuché ayer. ¿Conoces este poema? No, no lo conozco. Nunca he escuchado ese poema. En este caso no estamos hablando de lugares, no estamos hablando de personas. Aquí queremos tener información. Quiero saber si alguna vez has escuchado esa canción o ese poema, si estás familiarizado con esa canción o con ese poema. Ah, bueno, entonces podemos preguntar, ¿sabes esa canción? Sí, en este caso sí.
escucha. ¿Sabes esta canción? Sí, dice, hace calor, la 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 la. Bueno, y podemos decir, ¿sabes este poema? Sí, es correcto. Escucha. ¿Sabes este poema? Sí, yo sé ese poema. Dice así. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Bla, 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 bla. Bueno, entonces aquí podemos usar los dos verbos, pero la respuesta no es la misma. Cuando preguntas, ¿sabes esta canción? Mi respuesta es sí, yo sé esta canción. Hace calor, la 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 la. ¿Por qué? Porque me estás preguntando por información específica que tengo en mi memoria. Cuando preguntas, ¿conoces esta canción? Mi respuesta es sí, es mi canción favorita o no, no la conozco. ¿Por qué? Pues porque me estás preguntando por mi experiencia. Me estás preguntando si estoy familiarizada con esa información, pero no si la sé de memoria. Otro ejemplo puede ser, ¿sabes qué día es hoy? ¿Tienes esa información específica? Sí, hoy es viernes. Es información. Otro ejemplo. ¿Sabes a qué hora abren el supermercado? No, no sé. No sé esa información específica. Ahora escucha. ¿Sabes patinar? Sí. Bueno, estoy aprendiendo. ¿Sabes dibujar? No, no sé dibujar. ¿Sabes conducir o sabes manejar? Sí, yo sé manejar. ¿Qué tienen en común esas preguntas? Ah, pues son habilidades, son verbos, son cosas que puedes hacer. Puedes decir, por ejemplo, ¿conoces manejar? No, no es correcto. Siempre sabes manejar o sabes conducir. Bueno, ahora tú escribe en los comentarios dos cosas que sabes hacer. Por ejemplo, yo sé cocinar y sé manejar. Vamos a ver, ayúdame a escoger el verbo adecuado. Saber, conocer o ¿es posible usar los dos verbos? Empecemos. El alfabeto. Aquí puedes usar saber o conocer. Depende. Si quieres que la otra persona te diga el alfabeto, pregunta, ¿sabes el alfabeto? Y si solo quieres saber si la persona está familiarizada con la información, pregunta, ¿conoces el alfabeto? Siguiente. Madrid. Es un lugar. Entonces vamos a usar conocer. Siguiente. ¿Un buen restaurante por acá? Vamos a usar conocer. ¿Conoces un buen restaurante por acá? Otra opción podría ser sabes de un buen restaurante, pero en este caso necesitas decir sabes de. Creo que es más frecuente decir conoces un buen restaurante por acá. Siguiente. A Juliana hace 2 años. Juliana es una persona, entonces vamos a usar conocer. Conozco a Juliana hace 2 años. Cuando hables de una persona, recuerda usar a. Conoces a Juliana, conozco a Juliana y así. Siguiente. Todavía no jugar ajedrez. Bueno, en este caso estamos hablando de una habilidad, entonces usamos saber. Todavía no sé jugar ajedrez. Bueno, espero que esta información sea útil para ti. Nos vemos pronto en otro video y recuerda usar tu español y si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.